Dice la palabra en Lucas capítulo 7 que demos para recibir. El que pide, recibe. El que llama, se le abrirá. Y el que busca, encontrará. Y Dios dice que nos va a dar medida buena, apretada, remecida, rebosante. Darán en vuestro regazo, en vuestras cuentas, en su familia. Porque con la misma medida que nosotros lo hacemos, vamos a recibir también. Amén. El que se desprende y da con abundancia, recibe de Dios. Y saben, una de las cosas dichas por el que creó al hombre, porque nosotros somos creación de Dios. Y Jesús se encarna, Dios siendo espíritu, se encarna en la persona de Jesucristo, y en el ministerio, cuando Él se da a conocer, cuando Él comienza el propósito con el cual Él lo ha enviado, una de sus prédicas o una de sus enseñanzas fue que la raíz de todos los males, la raíz de todos los males, la raíz de todas las maldiciones es el amor al dinero. Raíz de todos los males, amor al dinero. De allí proceden todos los males. Las familias se separan, pleitos entre hermanos por dinero, cuando hay un padre que deja cierta herencia, se hacen enemigos, se ponen como perros y gatos por los bienes del difunto. Y como prueba, para probar nuestro corazón, Él nos dice en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 10 en adelante, dice: pruébenme ahora en esto. Dios nos prueba a nosotros. Él es quien nos prueba a nosotros para saber nuestra condición, si estamos asimilando su palabra, sus enseñanzas. Somos probados, somos pasados por la prueba, por el fuego, pero somos material bueno. Somos un material bueno que Dios quiere quitar la escoria. Es como el oro. El oro en su estado natural no es atractivo, pero cuando es pasado por el fuego, cuando es sometido a altas temperaturas, toda esa escoria, todo ese carbón que tiene en su parte superior se quita y queda la piedra preciosa. Dios quiere sacar lo precioso de nosotros. Amén. Cuando venimos a los pies de Cristo, Dios sabe que hay talentos, que hay mucha materia para darle a otras personas, a otras familias, pero tenemos que ser probados. Ahora, Dios es santo, Dios no tiene error, Dios no tiene fallas. Sin embargo, Él nos dice a nosotros los hombres que lo probemos a Él, que hagamos una prueba para ver si su fidelidad es real. ¿Y en qué dice que lo probemos? Dice: en vuestros diezmos y con vuestras ofrendas. Porque nosotros aceptamos a Cristo, recibimos a Cristo como nuestro Señor, nos arrepentimos, pero no entregamos nuestras finanzas a Dios muchas veces. Queremos ser los dueños de nuestras finanzas y no darle ningún derecho a Dios. Es por eso que Dios no se mete en tu finanza, porque tú no le has dado la legalidad para que Él lo haga. Yo creo que la gente llega con recursos bajos, con una mentalidad errada, fuera del contexto bíblico, a los pies del Señor, y a medida que recibe la palabra, todas esas ideas erradas, erróneas, todo ese bagaje de mentiras sale cuando se revela la verdad de la palabra al corazón de la persona. Y llegamos espiritualmente muertos y somos levantados por nuestra fe en Cristo. Resucitamos espiritualmente, ya las cosas de Dios se abren a nuestro espíritu. Ya sabemos que tenemos un Padre que es Dios, que es soberano, que nos ama y que nos ha constituido en hijos a través de aceptar por la fe a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Y Dios viene a restaurar cada área de la vida de la mujer o del hombre. Y una de las áreas a restaurar, porque es un conflicto en muchas familias, es el área económica, el área financiera.
Pero tenemos que darle un derecho a Dios porque hay principios que Él estableció para fluir en la bendición de este tipo. Dios te quiere sano, Dios te quiere libre de tus pensamientos, que no existan ideas que roben tu paz. Dios te quiere libre del pecado, que no seas llevado por doquier viento de doctrina o por cualquier insinuación o por cualquier presentación de tentación que te quiere llevar fuera del camino. Dios nos quiere bendecidos integralmente. La bendición de Dios es absoluta, es completa. Dios nos bendice en nuestro cuerpo físico con salud. Amén. Nos bendice en nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra voluntad. La sometemos a Dios y somos bendecidos en el área de nuestro espíritu. Y como la bendición de Dios viene de nuestro espíritu, impacta nuestra alma y nuestro cuerpo, sabemos que hay que buscar de Él. Tenemos que reunirnos, tenemos que congregarnos. No podemos sacar excusas para no asistir a la iglesia. El domingo es el día que hemos convocado, santa convocatoria. Y no puede haber una visita de un familiar que nos diga, no puedo ir porque llegó fulano, estaba lejos y ahora vino, tráigaselo para la iglesia, 2 horas y después se va otra vez con él. Pero no podemos sacar excusas para reunirnos en las casas de Dios. Yo tengo hijas que están fuera y cuando ellas llegan, no por eso vamos a dejar de estar en alguna reunión o en alguna responsabilidad de la iglesia con la gente que tenemos bajo cobertura. Esperará un momento y después nos reunimos con ella. Para eso tenemos suficiente tiempo. Pero las cosas de Dios no podemos darle un segundo o tercer lugar. Dios tiene que ser lo primero en nuestra familia, lo primero en nuestros pensamientos, lo primero en nuestra finanza. Dios primero, y cuando lo ponemos a Él primero, las demás cosas que necesitamos vienen detrás de nosotros. Vienen como añadidura, como lo dice Mateo capítulo 6, verso 33. Y una gente o las personas se pierden bendiciones por falta de conocimiento. Cuando yo comencé en la iglesia, mis primeros años, la instrucción en el área financiera era raquítica, casi no existía, no se hablaba de eso. Uno sabía que había que diezmar, que había que ofrendar, pero no había una enseñanza, solamente nos hablaban de 2 de Corintios capítulo 9, da y se os dará, medida buena, da y se os dará, el que da abundantemente recibirá abundantemente, y el que da escasamente, escasamente recibirá. Y que demos con un corazón alegre, con un corazón contento. Era una enseñanza como superficial, pero qué importante es que nosotros lleguemos a un nivel de revelación, de movernos de acuerdo a como nuestro Creador, nuestro Padre, diseñó que lo hiciéramos para nuestra bendición. Y todo lo que nosotros hacemos tenemos que realizarlo con fe. Con fe, amén, creyendo. Y les decía el viernes a las personas que estuvieron aquí en el servicio de oración, que la palabra fe en el término hebreo, que es la lengua original con que se escribe, donde se escribió el Antiguo Testamento, la palabra fe significa, o es de un vocablo llamado emunat, emunat. Y esa palabra en sí no tiene una traducción al castellano, porque abarca 3 conceptos o 3 realidades que en una sola palabra en nuestra lengua no la podemos abarcar. Nuestra palabra fe la tomamos del inglés, faith, la tomamos del idioma inglés, pero el idioma hebreo, emunat, significa creer, confiar y obedecer. Creer, confiar y obedecer. Una persona que dice que tiene fe es porque da por cierto algo. Cuando yo digo que tengo fe, que Dios es mi sanador, es porque ya estoy saboreando la salud. Es porque ya sé que Dios de que me levanta, amén. Y lo doy por cierto, aunque los diagnósticos digan que la salud viene hacia abajo, yo sé que la palabra de Dios es más viva y más eficaz que cualquier diagnóstico de médicos aquí, y me aferro a ella, doy por cierto lo que estoy recibiendo y no me separo de esa palabra. Segundo,
Confiar. Una persona que confía es porque descansa en esa palabra, descansa en lo que está creyendo. Una persona confiada, si tiene alguna preocupación, dice: yo voy a ir a la presencia de Dios, y viene, ora, porque sabe que el que ora Dios lo escucha, y una vez que se levanta de su lugar de oración, está confiado que ya Dios toma las riendas de aquello que puso en sus manos, y no se preocupa, dice: ya Dios tiene el control, y vive confiado. Confiado es como el niño que mientras está en los brazos del padre no le tiene miedo al perro bravo, porque sabe que su papá lo tiene, lo defiende y no lo va a dejar que lo muerda. Está confiado. Nosotros estamos en las manos de Dios, amén. Y el mundo y el diablo no puede mordernos, no puede tocarnos, porque Dios es un escudo alrededor de los que creemos en Él. Y obedecer. Una mujer dentro del ministerio de Jesús, gente lo agolpaba, porque Jesús, por quien oraba sanaba, quien tocaba recibía el milagro, y toda la gente quería estar cerca de donde él estaba, tocarlo. Había una ley en la judía que les impedía a las mujeres que tuvieran derrame, mientras las mujeres tuvieran menstruación, no podía estar en un acto público, tenía que quedarse en casa. Pero una mujer no era menstruación, era un problema interno que presentaba, un derrame continuo. Y dice que había visitado médicos especialistas y ya había gastado todo. 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Yo me imagino esa mujer con 12 años con un derrame, una mujer delgada, una mujer pálida, ojerosa, una mujer con unas características de zombie andante, porque un derrame continuo, sus niveles de hemoglobina estarían muy bajos. Pero ella oyó hablar de Jesús, escuchó hablar de Cristo, sanando, liberando, levantando oprimidos, levantando gente que había muerto, resucitando gente. Dijo: si yo toco, aunque sea el borde de su manto, seré salva. Pero había mucha gente en aquel lugar y ella se abrió paso. Ella oyó la palabra, confió, dijo: si lo toco, seré sana, porque de Él sale poder. Él tiene el poder para quitarme lo que yo estoy padeciendo. Y dice que se abrió paso entre la multitud, estiró su brazo y tocó el borde del manto de Jesucristo. Es decir, que ella se movió, ella accionó. La fe es una acción. La fe que no se mueve no es fe, es obedecer. La fe es creer, confiar y obedecer. Amén. La Biblia nos dice que si queremos, hay una bendición especial que se imparte cuando la gente, la iglesia está reunida en un lugar, así como aquí. Ustedes se han dado cita aquí y hay una bendición que Dios tiene ya preparada para colocárselas a ustedes ahora, que no la iban a conseguir quedándose en su casa hoy, pero ustedes hoy decidieron venir hasta aquí, y como están en el lugar que a Dios le agrada, Dios dice que donde habitan los hermanos en armonía, allí está Él, y envía bendición, envía vida y vida eterna. Amén. Envía salud, envía paz, envía gozo, envía contentamiento. El que vino triste se va alegre. Amén. El que vino con falta de paz se va con la paz de Cristo en su corazón. El que vino sin Cristo en su vida se va a ir con Cristo dentro de él. Dios envía bendición a este lugar, sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, matrimonios, hijos, porque esa es la voluntad. Pero la persona tiene que actuar, tiene que moverse, tiene que activar. Y en el área económica, en el área financiera, nosotros tenemos que darle un derecho legal a la abundancia de Dios. ¿Quién tiene cielos abiertos? ¿Quién tiene la ventana de los cielos para que el dueño del oro y de la plata venga y nos provea? Lo hacemos nosotros. Nosotros abrimos las ventanas de los cielos de esa área donde haya abundancia financiera para que llegue a nuestras manos
con una acción que tenemos que hacer, que nos dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, Mateo capítulo 23, verso 23, porque hay gente que tiene una estructura, un argumento, tienen una idea equivocada en sus corazones, en sus mentes, por años, porque han recibido una enseñanza mala, una enseñanza equivocada. Pero la verdad, cuando se presenta, rompe toda mentira. Y nosotros creemos en Jesús. La gente dice, no, los diezmos, hablar de diezmos, que es la 10ª parte de lo que uno recibe, es con lo que nosotros habilitamos a Dios para que nos bendiga. Eso era del Antiguo Testamento. Eso era para el tiempo de la ley. Ya para el tiempo de Jesús, en el tiempo de la gracia, eso no funciona. Y vamos a ver qué dice Jesús, qué dice Cristo acerca de esto. Mateo 23, 23. Dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Es decir, ustedes han debido ciertamente diezmar, sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, coláis el mosquito, pero te tragáis el camello. La justicia, la misericordia y la fe, más importante que traer una ofrenda, más importante que presentar un diezmo. Habían dejado lo más importante de la demanda de la ley mosaica: la justicia, actuar con justicia, justamente, actuar con misericordia, ver la necesidad en alguien y hacer algo por ello, y actuar con fe, creer, confiar y obedecer. Cuando alguien está necesitado y yo tengo el recurso, yo tengo cómo saciar esa necesidad, y esa persona me llega y me dice lo que está necesitando, y yo le digo, hermano, vamos a levantar las manos y vamos a orar para que Dios le supla. Yo no tengo fe, soy un incrédulo, soy peor que un incrédulo, porque teniendo el recurso que Dios ya me ha bendecido, no lo comparto. Eso es falta de fe y es actuar sin misericordia. Cuando yo tengo una condición de este tipo, que veo necesidad en familia o en alguna persona, y teniendo yo el recurso no se lo doy, no se lo cedo, no resuelvo la necesidad que él tiene, los cielos están cerrados. Yo me cierro los cielos. No hay abundancia de Dios para mi vida. Usted puede esforzarse, puede adquirir cosas aquí como cualquier persona diligente, pero la bendición de Dios no está sobre su finanza. No hay una actitud realmente de fe. El que tiene fe actúa a favor del que necesita ser suplido, si yo tengo cómo hacerlo. Amén. Si yo tengo cómo realizarlo. Jesús no vino a abolir el diezmo que ya estaba implantado, sino que vino a afirmarlo, a confirmarlo. Ustedes han dejado lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe, pero esto es necesario hacer sin dejar de diezmar de sus trabajos del campo. ¿Quién lo dijo? Jesús, a quien nosotros seguimos, a quien nosotros le hemos entregado nuestra vida en el Nuevo Testamento. La palabra dice también en el libro de Hebreos capítulo 7, versos 6, 7, 8, que aquí reciben los diezmos hombres mortales, pero en el Espíritu se lo entregamos a Jesucristo. Cristo es quien recibe nuestros diezmos y tenemos que diezmar diezmando. Sabemos que nuestros diezmos no es el pastor realmente como la figura principal quien lo recibe. La figura principal es Dios. Aquí lo reciben hombres mortales, pero espiritualmente, es una ley del Espíritu, se lo entregamos a Dios. Amén. Se lo entregamos al Señor. Hay un salmo llamado el Salmo de los Diezmadores.
Salmo de los diezmadores. Yo quiero que ustedes prosperen en todas las cosas. Que prosperen en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su vida espiritual. Salmo capítulo 3. Este salmo lo escribe David cuando venía el hijo Absalón persiguiéndolo para matarlo. Fíjense cómo estaba esta familia. El hijo persiguiendo al papá para quitarle la vida. Y David dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Que hasta el hijo lo estaba persiguiendo. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que me dicen: a mí no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. El verso 3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Cuando nosotros en la palabra escudo la encontramos por primera vez en el libro de Génesis, en el capítulo 15. Génesis capítulo 15. Encontramos que por primera vez se menciona la palabra escudo. Y una de las reglas de interpretación bíblica, dice que cuando una palabra aparece por primera vez en la escritura, tenemos que estudiar su contexto. ¿Por qué fue pronunciada esa palabra? ¿Por qué se dijo o bajo qué condiciones se dijo? Y el resto de la escritura donde aparezca nuevamente esa palabra, tenemos que tomar en cuenta el principio donde se dijo la primera vez esta confesión. Y dice en Génesis capítulo 15: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Será sobremanera grande. Dios prometió que iba a ser el escudo y que lo iba a proteger y que su galardón iba a ser muy grande. Pero dice que después de estas cosas, ¿después de qué cosas? Salmo capítulo 3, en el verso 3, cuando dice que Dios es un escudo a nuestro alrededor. No es un escudo solamente en la parte frontal, no es solamente en nuestra parte cognitiva. No es que nos va a proteger de nuestros pensamientos y de todo ataque que tengamos de frente. Dice que es un escudo alrededor de nuestra vida. Amén. Que por cualquier lado que venga el enemigo, así sea con puñaladas traseras, puñaladas por la espalda, como la traición de alguien, Dios dice que Él tiene un escudo alrededor de nuestra vida para protegernos. Amén. Pero eso no es para todos. Eso no es para todos, porque si nos vamos a Génesis capítulo 15, como lo leímos, Dios se constituyó en un escudo para Abraham después de ciertos hechos. ¿Después de qué? Capítulo 14, después de esto. En el capítulo 14 de Génesis, versos 19 en adelante, dice: le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le entrega los diezmos de todo a Melquisedec, que es figura, que es una teofanía o una presentación, una figura de Dios
en el Antiguo Testamento de Cristo, de Jesucristo. Y él sabe que todo lo que ha obtenido, las victorias, las conquistas que ha logrado, los botines que ha puesto Dios en su mano, no han venido por fuerza propia. Es la misma fortaleza del cielo que ha estado con él. Y en reconocimiento de ello, él dio los diezmos de todo. Dios nos bendice a nosotros completo y quiere que nosotros estemos bendecidos integralmente, porque así es su deseo. Pero él quiere que nosotros también, nuestro dar sea completo, que no seamos dadores intermitentes o dadores a medias, dadores de lo poquito. Y les cuento una historia de una familia que estaba pasando situaciones muy difíciles en una iglesia, y el esposo estaba enfermo, la esposa estaba enferma, los hijos estaban enfermos, la licuadora se había dañado, el microondas se había dañado, el televisor se había dañado y los aires no servían. Un ventilador que ponían a veces hacía mucho ruido, entonces los ensordecía, y estaban en una situación muy crítica. Hasta la mascota, el perro, estaba enfermo. Y ellos llaman a su cobertura para que ore y eche fuera esa maldición, esa malicia. Y el hombre, cuando llega, siente un ambiente muy pesado en aquella casa, siente un ambiente, oye, de maldición, de un peso extraño. Cuando él entra a la casa de aquella familia, y él siente por el Espíritu hacerles la pregunta que muchos no quieren que le hagan. Dios le puso en el corazón y le dijo: pregúntale si ellos están diezmando. Pregúntale eso solamente. Y le dijo: mire, ustedes están diezmando. Entonces la esposa vio al esposo, el esposo vio a la esposa, como gallina que ve sal, y ella con el dedo acusador: yo se lo he dicho a él, pero él no hace caso. Él dice que le da lástima. Y entonces eso le llamó la atención. Y él dice: ¿le da lástima que sea muy poquito, un 10% que dé? No, él dice que es mucho, que 10% es mucho. Es decir, es mucho, y tienes la licuadora mala, el microondas malo, la nevera mala, los aires malos, tú estás enfermo, él está enfermo, los hijos están enfermos, hasta el perro está enfermo. Y es poquito. Ustedes llaman que les da lástima. Ustedes tienen que poner en orden su casa. Pónganse en orden con Dios. Pónganse a derecho con Dios. Ustedes tienen un derecho legal aquí en esta casa para que el devorador de las finanzas haga y deshaga con ustedes. Y Dios está de brazos cruzados, no puede hacer nada, porque Él dejó un principio, un fundamento para intervenir en tu vida, un primer peldaño, y se llama diezmo. Porque después viene otros peldaños para mayor abundancia en la vida de las personas. Pero en el primer peldaño la gente se queda. En el primer peldaño la gente no se atreve a subir, y muchas veces lo sube, lo medio toca y vuelve atrás. Diezma una semana, una quincena, un mes, y después deja 3, 4 meses sin hacerlo. Y no hay un derecho legal de Dios. La palabra nos dice en Génesis que se constituirá Dios en un escudo, que su gloria estará alrededor de nosotros si nosotros hacemos lo que nuestro padre de fe, Abraham, hizo también para que eso fuera una realidad en su vida. Los enemigos venían contra Abraham y Dios peleaba por él, y todos eran derrotados. No había alguien que se levantara y frenara el avance de Abraham. Y dice que Abraham fue riquísimo, tuvo familia, tuvo salud, vivió extensamente. Dios lo bendijo sobrenaturalmente, y dice que murió en buena vejez. Es decir, que no murió producto de un ACV y estando por años en una cama. Dios se lo llevó en una buena vejez, sin dolencias, sin artritis. Se acostó y despertó en la presencia de Dios.
En el Nuevo Testamento dice la Biblia que Cristo nos redimió. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Cristo se hizo maldición Él para que la bendición de Abraham, la bendición que Él desató en el tiempo de Abraham, nos alcanzara a nosotros también. Amén. Entonces Abraham tuvo salud. Oye, esta bendición es mía. Abraham tuvo familia bendecida. Yo quiero también tenerla igual. Abraham tuvo riqueza, tuvo finanzas buenas, bien habidas, bien adquiridas, no por trampas. Abraham diezmó, Abraham ofrendó, Abraham construía altares y presentaba holocaustos delante de Dios. No pierda bendiciones ni oportunidades, que las tome completas. Dios quiere entregárselas, pero depende de nuestros pasos de fe, de obediencia, de confiar y de creer en Dios. Amén. Porque mucha gente escucha, guarda, pero no obedece, no hace. Y la palabra es para los que hacen. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero hace muy poco. Y Dios no nos viene a juzgar a nosotros por lo que sabemos, sino por lo que hacemos. Por lo que usted hace, por lo que nosotros hacemos. Yo quiero que la bendición de Dios esté sobre mi vida, esté sobre mis hijos, esté en mi matrimonio, esté en mi finanza, esté en la iglesia que pastoreo, esté en todos ustedes. Amén. Pero la iglesia tiene que caminar en la obediencia a la palabra, en obedecer la palabra, porque la palabra funciona. Dios, Números capítulo 23 verso 20 dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo dice, es un hecho. Si Dios lo prometió, eso se va a cumplir. Amén. Hubo un hombre, porque estamos hablando del camino a la bendición. Camino a la bendición. Hubo un hombre en la Biblia que quiso desviar el camino. El nieto de Abraham. Estaba en la misma descendencia. Abraham, el hijo de la promesa, el hijo del matrimonio, se llamó Isaac. Isaac hizo igual que el papá, los mismos principios, construía altares. La bendición estaba con Isaac. Isaac ofrecía holocausto, ofrecía ofrenda, pagaba sus diezmos, traía los diezmos al sacerdote, al alfolí, donde Dios le indicaba. Y Isaac fue bendecido. Isaac a los 40 se casa y tiene con su esposa 2 morochos, diferentes en su condición de pensamiento y diferentes a nivel de espíritu y a nivel de fenotípico, externamente. No se parecían. Uno era lampiño y el otro era peludo como un oso. Y el otro no tenía ni un pelo. En las manos, en el pecho, en las piernas, era lampiño. Y el lampiño quería la bendición de Dios. El otro la tomaba muy en poco. El primero era quien optaba por la bendición del primogénito. Y Esaú, que era el primero, tenía esa bendición que era la más grande que daba un padre a un hijo. Pero Jacob quería esa bendición, como todos nosotros. ¿Quién no quiere ser bendecido? Pero hay gente que se está yendo por desvíos, se está yendo por trocha, así como hemos escuchado. Esa palabra está famosa desde hace cierto tiempo. Pero muchos utilizan las trochas también espiritualmente. Y Dios solamente dejó un camino para obtener la bendición. Pero Jacob buscó trocha, influenciado por la mamá, porque la mamá tenía como un apego más a él, porque era más doméstico, era más de la casa, el otro era más del campo, pasaba más tiempo con Jacob. En una de ellas, Jacob sabía que tenía que de una u otra forma obtener la bendición, pero legalmente él la hubiera obtenido. Y dice que se aprovechó de que el hermano llegó del campo cansado, agotado, y él estaba preparando un guiso. Era un cheque.
una comida bien preparada, y cuando usted tiene hambre, eso le conmueve su estómago. Y Jacob, aprovechándose de la necesidad del hermano, le dijo: bueno, yo te ofrezco, porque en realidad lo que hice es para mi mamá y para mí, no hay para otro plato, pero yo te puedo dar un plato bien repleto si tú me das tu primogenitura, es decir, me das el derecho a que la bendición que te corresponde a ti sea sobre mí. Y Esaú dijo: ¿para qué me importa a mí esa bendición? ¿Para qué me interesa a mí la primogenitura? Yo lo que quiero ahorita es comer. Yo lo que tengo es hambre. Dame, llévatela. Él menospreció la bendición de Dios. Y así siguió la vida de Jacob. Cuando el viejo está por expirar, antes las herencias se entregaban por palabra. No había notaría, no había registro, y se entregaban era por la declaración del padre. El padre dejaba su herencia confesada, se las declaraba a los muchachos, a los hijos. Y dijo: tráiganme al mayor, a Esaú. Pero Esaú estaba en el campo, era Jacob. Pero el viejo Isaac no veía, había perdido la vista, no había perdido el tacto, tocaba. Y dijo: tráiganmelo para bendecirlo. Y dijo: cuando me toque va a ver que no tengo ni un pelo en las manos, soy lampiño. Si me toca el cuello por aquí, porque era peludo por todos lados, no tengo, vas a ver que no soy Esaú. Así que tomaron de un animal, de una cabra o de un ovejo, y se pegó vellos de animal. Y cuando el padre lo toca, dice: sí, es mi hijo Esaú, es velludo. Y le suelta la bendición. Hasta ese momento él dice: listo, por las trochas agarré la bendición. Si eso se queda así, nosotros hoy estuviéramos guisados o estuviéramos fritos. Porque dijéramos: no, para conseguir bendición por las trochas también se puede. Pero Dios ha dejado un camino derecho, un camino bíblico, en el cual nosotros tenemos que transitar. Y el camino bíblico era por donde había transitado Abraham, su abuelo, y Isaac, su papá. Y él no lo entendía, y el mismo día que él recibe la bendición, ese mismo día lo perdió todo. Porque el hermano llegó y se enteró de lo que había hecho Jacob, y dijo: de que te mato, te mato. Y la mamá, conociendo a Esaú, sabía que cuando él determinaba algo, lo hacía. Y le dijo a Jacob: Jacob, corre, huye, porque tu hermano, de que te quita la vida, te la quita. Y ese día perdió el padre, perdió la madre, perdió el hermano, perdió la herencia y se fue. Y en ese trajinar, en ese caminar por la trocha, llegó a un lugar que se llamaba Betel. Solamente se llevó un frasquito de aceite. Usted lo puede leer en Génesis 28 en su casa. Génesis capítulo 28. Se llevó un poquito de aceite, pero iba con una mano adelante y otra atrás. No tenía nada. Y cansado, se coloca en aquel paraje, en aquel lugar, y toma unas piedras. Y se recuesta sobre una de aquellas piedras. Y dice que tiene un sueño, una visión. Y en aquel sueño veía a Dios en una escalera y a Dios en el extremo superior. Veía que ángeles bajaban y ángeles subían. Y cuando él despierta, en la misma visión Dios le dijo: la tierra en la que estás te la voy a entregar. El territorio donde estás es tuyo. Yo te voy a bendecir en extremo. Voy a hacer tu descendencia abundante en cosas buenas. Todo lo que hay alrededor te lo entregaré. Él abre los ojos y sabe que es un sueño de Dios, que no es un sueño de sus vísceras, que es un sueño revelador de Dios. Y dice: yo no tengo nada, porque siempre que Dios se presentaba y traía una noticia a alguien, la gente construía un altar y presentaba una ofrenda. Pero él no tenía que ofrecer, no tenía nada. Dijo: lo único que tengo aquí es esta piedra. Voy a presentar esta ofrenda mineral.
delante de Dios, el mineral de la tierra, y el poquito de aceite que se pudo traer, que le estaba echando al guiso y tal vez se lo metió en el bolsillo, se lo vació la piedra, la ungió, y dijo, este lugar, y se la presentó a Dios. Señor, esto es lo que tengo ahorita, esto es lo que yo tengo. Pero en el capítulo 28, verso 20 en adelante, él hace un voto, es decir, él hace un compromiso, y dice, Señor, yo me voy a comprometer, esto es lo que yo tengo ahorita, es lo que te puedo ofrecer, pero cuando tú me bendigas, así como has dicho que me vas a bendecir, voy a hacer los siguientes votos. Primero, si tú vas conmigo durante todo el camino, ¿a quién no le gusta que Dios vaya con él? Si tú me guardas del mal, ¿a quién no le gusta ser librado de todo mal? Lo oramos, Señor, líbrame del mal. Si tú me libras del mal, si tú me provees calzado y vestido, es decir, sustento y abrigo, entonces, si me llevas en paz a la casa de mis padres, entonces tú serás mi Dios. Léalo allí, Génesis 28, del 20 en adelante. Tú serás mi Dios, tú serás mi Dios, y el diezmo apartaré para ti. Hasta ese momento Jehová no era el Dios de él, porque él dijo, serás mi Dios. En el verbo está en futuro, serás mi Dios. Es decir, él comenzó, dijo, voy a determinar poner mi vida en orden, voy a ordenar mis pasos y retornar a casa en paz, porque el hermano lo estaba buscando para darle matarile, lo iba a sacar de circulación. Oye, necesito paz en mi casa, necesito volver para ver a mi mamá y para reconciliarme con mi propio hermano, que no estemos en guerra, que él no me quiera quitar la vida. Y así sucedió más adelante. Usted sigue leyendo ese pasaje más adelante, pero él hizo un voto y lo cumplió. Y si usted lee los pasajes después de Génesis 28, dice que Jacob, por el camino correcto, fue como su abuelo Abraham, riquísimo en todo, prosperaba, todo lo que Jacob hacía prosperaba, todo lo que Jacob emprendía, la gracia y el favor de Dios estaba con él. Pero de todo lo que él recibía, sabía que era Dios en su gracia, el diezmo siempre apartaba para su Dios. Amén. En esto, la iglesia, mucha gente en este lugar tiene que ponerse en orden, tiene que ponerse en orden y darle una legalidad. Nosotros habilitamos a Dios como un escudo cuando nos movemos en sus fundamentos, en sus principios. Amén. Hay gente que tiene una distorsión en la casa. Pues comience usted y determínese. Hay gente que no tiene nada. Haga como Jacob. Haga como Jacob. Váyase para el solar y agarre una piedra. Échele un poquito de aceite. Y dígale, Señor, esto es lo que tengo. Porque igual como salió Jacob por andar por las trochas y no andar por el camino a la bendición, yo también estoy con una mano adelante y otra atrás. Pero yo sé que tú me vas a bendecir, y cuando tú me proveas un empleo, cuando tú me des una visión, cuando tú me des un recurso, el diezmo voy a apartar para ti. Porque Dios quiere bendecirnos completamente, integralmente. Amén. Hay un testimonio de uno de los cantantes de música, de buena música, no como el malandro este de Bob Bunny, que es pura música inmoral. Se llama Juan Luis Guerra, el hermano Juan Luis Guerra. Y Juan Luis Guerra, él dice que los diezmos para él es una de sus más grandes bendiciones. Y él lo pastorea una mujer, una pastora, en la iglesia donde él va. Y él dice que es un regocijo para él llevar los diezmos a su iglesia, porque sabe que la iglesia hacen actividades, con eso gestionan la parte social, ayudan a muchos. Se mueve con el dar de la gente.
y él ha recibido mucha bendición. Él levantó una fundación para ayudar a gente de bajos recursos. Pero él dice que cuando tiene una traba, cuando tiene un concierto que está obstaculizado, un evento, el viaje a algún país donde tiene una presentación, tiene una traba, dice que él llama a su equipo administrador de la fundación y le dice: ¿cuál es el caso más grave que ustedes tienen allí? ¿Cuál es el caso más grave? Y ellos le dicen: bueno, tenemos a alguien aquí que tiene que ser operado, la operación sale en tantos miles de dólares, es lo que tenemos aquí más crítico, más costoso. Y él dice: denle luz verde a ese caso, solvéntenlo. Y dice que al solventar ese caso, enseguida, ¡pum!, lo que estaba trabado se le solventa. Él no dice: tengo una situación grave, difícil, voy a orar como hacemos muchos, o como hacen muchos, vamos a orar. Él dice: no, lo que hace este hombre es presenta una ofrenda. Sabe que hay una bendición cuando se da para Dios, cuando se da para la obra, cuando se da para el necesitado, cuando se da para el que está requiriendo de un beneficio y está a su alcance. Pero otra cosa les digo: el diezmo se da en el lugar donde usted ha nacido, en el lugar donde usted ha empezado a dar sus primeros pasos, bajo la cobertura en la cual se encuentra. Si usted sale del país, de Venezuela, usted salió de Casa de Oración Shalom como iglesia, y aunque usted se encuentre en Colombia o se encuentre fuera, para la gente que se encuentra afuera y ve tal vez esta enseñanza o predicación por diferido, no pueden olvidarse de la casa de la que salieron. Deuteronomio capítulo 14, verso 20 en adelante, dice: indefectiblemente diezmarás de lo que recibas, de la producción que tú tengas, indefectiblemente diezmarás. Cuando la gente camina con temor a Dios, camina con agrado a la presencia del Rey. El temor a Dios es lo que permite que el hombre dé pasos, tome decisiones sabias, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios lo podemos aprender. Hay lecciones en la Biblia para yo llenarme de temor de Dios. ¿Por qué la gente falla? ¿Por qué la gente peca? ¿Por qué la gente se desvía? ¿Por qué la gente se va por trocha? Porque no le teme a Dios, no respeta a Dios, no respeta la palabra. ¿Qué permite? ¿Qué acción en la Biblia nos permite que el temor, valorar lo que Dios dice, valorar la presencia de Dios en nuestras vidas, mantener fidelidad en nuestro corazón a los dichos de Dios? Empezamos por el primer peldaño del camino de la bendición: nuestros diezmos. Una persona que diezma es una persona que teme a Dios. Una persona que no diezma es una persona que irrespeta la presencia de Dios, no le teme a Dios. Es por eso que cualquier tentación lo bailotea, cualquier situación del mundo lo saca de circulación. Y con esto oramos. Salmo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. ¿Por qué David decía esto? ¿Por qué David decía que Dios era su escudo? ¿Por qué tenía esa convicción, esa certeza? Porque David era un diezmador, David era un ofrendador, David era un dador por excelencia. En una oportunidad David falló, cometió un error, hizo algo que a Dios no le agradó, censó al pueblo cuando Dios no se lo había ordenado. Y vino una maldición, una peste, así como el COVID. Mató mucha gente en Israel. Dice que 70,000 israelitas murieron. Y David dijo: el pueblo no tiene culpa de esto. El culpable soy yo. Tu juicio venga sobre mí. Y vino un profeta llamado Gad, G-A-D, Gad, que era el profeta, el vidente de David en aquel entonces. Y Gad le dijo: donde el ángel se posó, allí llega y ofrece holocausto. Pero el ángel se había parado fuera de los territorios del rey.
Y cuando Dios se para fuera de nuestro territorio es peligroso. Cuando Dios está fuera de nuestro territorio, cuando la cobertura de Dios no está sobre nosotros, estamos expuestos a muerte prematura, estamos expuestos a enfermedades, a virus, a crisis, a divorcio, a maldiciones extremas cuando Dios no está en nuestro territorio. Pero a Dios tenemos que darle legalidad en nuestra tierra. Y David dijo, yo voy a llegar hasta ese lugar donde el ángel se paró a la distancia, allá en un terreno donde lo vieron. Ese terreno no le pertenecía al rey, le pertenecía a un hombre llamado Arauna. Y cuando Arauna lo vio, dice, hizo reverencia. El rey me viene a visitar. Lo que hay aquí, rey, es de usted. Usted puede agarrar madera, usted puede agarrar piedra, puede tomar de los animales que yo tengo y ofrecer holocausto, porque sabían que David era un hombre que construía altar y ofrecía sacrificios a Dios. Pero David le dijo, yo no voy a darle a Dios algo que no me cueste nada. Yo vengo es a comprarle este terreno. ¿Me lo vende? Se lo vendió. Y David dijo que él mismo tomó piedras de aquel lugar, cortó madera de aquel territorio, tomó de los animales de aquel territorio y ofreció sacrificios a Dios. Cuando el sacrificio era aceptado por Dios, venía fuego del cielo y consumía la ofrenda. Y David lo presenta y dice que desde ese momento la peste cesó. Hay pestes en casa que por tu paso de obediencia van a cesar, se van a quitar. Hay peleas, hay relaciones que parece que fuera una cantidad de gatos en un saco, unos encontronazos, relaciones enconadas. Hay un derecho legal para que el enemigo esté en esa casa. En mi casa tiene que reinar la paz. Pero tenemos que legalizar nuestra vida delante de Dios. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios en lo básico. Yo les estoy hablando de la base, de lo básico. Porque si en la base hay flojera, usted no puede edificar una casa bien firme, estructurada y con frutos dignos de arrepentimiento. Yo quiero que este año 2022, fuera de todos los pronósticos, ustedes todos prosperen. Ustedes tengan la gracia y el favor de Dios. Que el agua se les convierta en vino. Que los 2 panes y los 5 peces se multipliquen. Que usted tenga para alimentar su casa, para alimentar su familia y para darle a muchas familias más. Lo poco en las manos de Dios se hace mucho. Lo poco con la bendición de Dios alcanza hasta romper nuestras expectativas. Pero usted tiene que darle un derecho a Dios. ¿Por qué hay tanta pelea en familia? ¿Por qué los hermanos se pelean, los esposos se pelean? Ponga su vida en orden, le dice Dios. Cuando la palabra de Dios llega, es para que nos pongamos en orden. Y cuando hay orden en la casa, Génesis capítulo 1, verso 1, los vacíos comienzan a ser llenados por la presencia de Dios. El pleito se va, la disensión se va, la crisis se aparta y la abundancia, la gracia, el favor, la salud de Dios viene. Algo que necesitamos nosotros. Una de las bendiciones más grandes, yo se los he dicho siempre, no es ser multimillonario. Oye, una de las bendiciones grandes es que todas nuestras necesidades estén suplidas. Amén. Que todas las necesidades estén suplidas. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero, pero hogar no tiene. Toman una pareja, se casan, se divorcian. Otros se casan, se divorcian. Los hijos fumando droga, en delincuencia, en prostitución. Porque hay un derecho del devorador en la casa. Les hablo a los padres. Padres, levanten un derecho legal a Dios en su territorio, en su casa, en su familia, para que no reine el divorcio, para que no reine la separación, para que no reinen los pleitos, para que la gloria de Dios, para que Dios se constituya en un escudo alrededor de tu casa, de tu familia, y la gloria de Dios esté sobre ti y tu galardón en esta vida sea grande.
tu galardón en esta vida sea grande. Jacob estaba marcado desde antes de nacer, desde el vientre de su madre, a ser bendecido, a ser bendito, pero él quiso tomar caminos desviados, trocha. Pero Dios, si él se fuera conducido creyéndole a Dios, la bendición la obtiene como debe ser. Aquí no es irnos por trocha, aquí es irnos a la manera de Dios. Y Dios nos va a bendecir en esta nuestra tierra. Aquí en nuestra tierra, Venezuela, Dios nos va a bendecir. Amén. Dios va a bendecir nuestra tierra. Dios va a bendecir nuestro país. Dios va a bendecir nuestra nación. Pero se tiene que levantar la familia de Venezuela. Se tiene que levantar nuestra familia en casa a caminar como Dios lo dice en la Biblia. A dar pasos de fe, pasos en la bendición de Dios. Hay gente que le dan un puesto para administrar mucho dinero y como no tienen temor de Dios en su corazón, se pervierten, se corrompen. Eso es lo que ha dañado tanto nuestra nación, porque no hay temor en los gobernantes. Pero hay una iglesia que se está levantando con el temor de Dios, una iglesia que se está levantando con los principios de Dios, unos jóvenes que se están levantando con los principios de Dios, que no se van a dejar llevar por el viento del mundo, sino que van a caminar en el trayecto de Dios bíblicamente, el camino bíblico de la bendición. Nuestro primer peldaño, nuestros diezmos. Amén. Y después hablamos de otro género de ofrenda. Pero usted nunca le va a ganar a Dios en el dar. Dios siempre nos va a dar muchísimo más de lo que nosotros ponemos en su mano. Dios siempre nos va a sorprender. Dios te va a dar más de lo que tú necesitas, de lo que tú pides, conforme a sus riquezas en gloria. Él te va a dar en sobremanera. Solamente espera que le establezcamos un derecho legal, lo habilitemos a Él. Y la forma de habilitar a Dios es dando pasos conforme Él lo revela en la Biblia.